mental con los subtemas que no recuerdo bien cuáles son, pero vamos a empezar con el mío. Este es el de... Bueno, el domingo hicimos una lluvia de ideas de a ver qué subtemas podíamos tomar y cada quien escogió un subtema, el que más le favoreciera o el que más les gustara. Y pues yo tomé dos, que es como el primero es cómo nos podemos dar cuenta o qué podemos hacer para tener una buena salud mental. Principalmente voy a separar la palabra salud mental. El significado de salud es estar en completa bienestar consigo mismo, tanto como física, tanto como mentalmente, en todos los aspectos. Pero sí sabes qué tema te tocó a ti, o sea, ¿cuál fue tu tema el que Es que no fue un tema en específico, o sea, yo di una idea y yo la sugerí y tú me dijiste, sí, ese, tú quieres ¿Y cuál tomar era la ese. idea que sugeriste? Ya la dije, ¿Cuál? ¿cómo nos damos cuenta si tenemos una salud Ya. mental? Una buena salud mental. Y mental, pues es referente a todo lo de relacionado con emociones, todo lo de la mente, trastornos, etcétera. Nos damos cuenta que tenemos una buena salud mental cuando tenemos algunos puntos en específico que yo investigué. Esto lo dijo un psicólogo canadiense llamado Rafael Rodríguez. Principalmente es tener buena calidad de sueño y buena alimentación, que pues es en base sobre el cuerpo más que nada, porque aunque no lo crean, todo lo que consumimos, y creo que esto también iba a dar dentro de un subtema, uno de nuestros compañeros, no sé si, Chema, de hecho. Chemita. De lo que comemos, ¿no? Sí. De lo que tiene que ver, porque él mencionaba que hay alimentos que reducen la ansiedad y que reducen el estrés y hay alimentos que lo alteran. Y bueno, pues no investigué mucho sobre eso porque pues eso lo iba a dar él. O sea, investigué cada punto. Calidad de relaciones en general, tanto como familia, tanto como amistades, tanto como relaciones emocionales, y no solamente en esos tres aspectos. También influye mucho en la calidad que te das con, con la gente que te rodea, como por ejemplo la gente de tu barrio, la gente de tu entorno, pues, que a lo mejor, porque hay mucha gente que, bueno, como yo en mi caso, cuando vivía en Los Cabos, yo no le hablaba a nadie, absolutamente nadie de mi cuadra, más que al de la tienda. Y porque iba a la tienda. Entonces, Decía, hola, buenos días. Ajá, de que hola, buenos días, hola, buenas noches, me da y gracias, y ya, tatán, era todo. Eso también venía en la investigación del psicólogo Rafael Rodríguez, la tolerancia a la soledad. En este punto no le entendí muy bien a lo que quería dar a entender él, por eso no como que lo investigué, no sé si tú me puedes retroalimentar sobre ese punto. Ujú. ¿Ahorita ya? Sí, ahorita ya, antes de empezar con lo demás. Ok. Tolerancia a la soledad viene de la mano el tema de amor propio. Si no tienes una relación, si no tienes una relación contigo a partir de, lo explicaba en un TikTok hace rato, no, es complicado, la relación consigo mismo es complicado porque no hay una recompensa afectiva como lo hay, por ejemplo, como con alguien más, o sea, no hay una estimulación afectiva. La única estimulación que existe de manera sistemática, y cuando digo sistemático es una serie de reacciones, es la masturbación. De ahí en más, todos los autos no tienen una estimulación tan sistemática como lo tendría, por ejemplo, que alguien te abrace, que alguien te chiquee. Todo eso sí todo eso sí genera un vínculo como de afectividad y de recompensa. Y la bronca de que no tenemos un vínculo con nosotros es porque no hay, o sea, por ejemplo, tú te abrazas y te sientes güey, ¿no? Cuando tú te abrazas como te sientes ridículo porque no se siente como que alguien te abrace. ¿Por qué? Porque regularmente estamos habituados a estar en nuestro ser. Entonces, por ejemplo, si alguien llega y te toca, que alguien de tu agrado llega y te toca, sí genera una estimulación inmediata. Entonces, eso complica el tener como un vínculo con nosotros y el vínculo con nosotros va a ser a partir de las cosas chiquitas o medianas que hagas por ti.
a partir de la autovaloración. Por ejemplo, no lo sé, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me fastidia que huela feo mis espacios. Estoy peleado con el mal olor, o sea, no soporto yo el mal olor. Entonces el hecho yo, por ejemplo, de tener ordenado en cuestión de que no huela feo mis espacios, para mí es una autoestimulación. Y por ejemplo, cuando yo llego y abro mi cuarto y me gusta cómo huele, me siento bien. O sea, y ese pequeño detalle estimula. Otro, por ejemplo, si te gusta mucho beber café en la mañana, pues que te hagas que compres tal café y lo hagas de tal forma, que un día a la semana o a la quincena, o dependiendo de tus posibilidades económicas, salgas a comprar a algún lugar, un espacio a solas contigo, donde no intervenga, a solas no me refiero a aislado, a solas es sin regularmente la gente que, aunque como que te estimula. Entonces, esa tolerancia a estar a solas contigo, mientras más capacidad de estar a solas contigo tengas, en ese sentido, mayor capacidad de poder establecer relaciones sanas. Porque entonces, por ejemplo, si tú tienes muy poca capacidad de tolerancia a la soledad, vas a estar buscando compañía que va a generar que tengas estos apegos excesivos o tóxicos, ¿no? Entonces vas a estar buscando gente que te acompañe, pero incluso los vas a condicionar y te vas a comportar de manera tóxica, que vas a ser la amiga tóxica, la novia tóxica que siempre quiere que estén ahí, como estimulándole de más, ¿no? Y eso es porque no tienes no sé, por ejemplo, yo no quiero ver series en Netflix solo porque me siento mal. ¿Por qué? ¿Por qué tendría? O sea, y es tolerancia, o sea, lo planteé el de tolerancia, que significa que va teniendo desde un mínimo y tienes que ir incrementándolo. Y mientras más tolerante sea, si hay un límite, porque somos a final de cuentas seres sociables, tiene que haber un límite, pero ese límite tenemos que manejarlo como lo último, ¿no? A veces tenemos que estar solos y tenemos que aprender a valorar nuestra soledad y nuestros espacios a solas, y no tener miedo a estar solos. Entonces, si partimos al revés, ¿no? De que, bueno, me gusta estar solo, como por qué, y tener esa disposición de espacios a solas contigo, si quiere decir que tienes una buena salud mental. Y si no, pues tú tienes broncas, o sea, tienes broncas que tienes que atender. O sea, si es una persona que sola se deprime o se siente, o sea, que te deprime estar solo y que aparte te genera conflicto, tienes broncas de salud. Ok. El siguiente, gracias. El siguiente es buen estado de ánimo. En esto no hablamos de estar totalmente feliz todo el tiempo y ser positivos y decir, no, yo puedo y todo, y Dios, esto y el otro. Nada que ver. ¿Qué tienes con la gente que Nada, 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 nada más que nada. de Jeremy no vas a estar hablando? Yo comiendo mi día toda la mañana. Bendito sea Cristo. Jeremy va a misa todos los domingos, Primeramente se Jesús. confirma. Es bueno el sentirse triste, el sentirse enojado, ya que estas dos emociones te ayudan muchísimas veces a superar cosas, a trascender cosas que son necesarias. Tampoco te puedes guardar toda la emoción porque por el sesgo de que no tengo que ser negativo y no tengo que llorar y no tengo que enojarme. No, al contrario. El enojo, la frustración son cosas que realmente nos ayudan en algunos aspectos de la vida. El buen estado de ánimo, no siempre hablamos de estar felices todo el tiempo. Sí, bueno, el buen estado de ánimo hace como la referencia a tu disposición a estar bien, más que a sentirte bien todo el tiempo, ¿no? Pues básicamente sea lo que acabo de decir en la información de Ok, Rafael Rodríguez. porque, o sea, renunciando al tema de la positividad tóxica. Ah, ok. O sea, que todo tiene que ser perfecto. Ajá, o sea, que parte del buscar el buen estado de ánimo es, y si es que complica más, por ejemplo, si te pasan broncas y las niegas, estás nada más reprimiendo la bronca y gradualmente va a explotar peor la bronca. O sea, si tienes una bronca, no hay por qué actuar, porque es la palabra, actuar como si no pasara nada, güey. Pasa algo, me siento mal, tengo que pararme, a sentirme mal. Es como la gente que va a trabajar diciendo, es que me siento mal, pero tengo que ir porque tengo que trabajar. Pues no, güey, al revés. O sea, nadie en sus cinco sentidos tendría que trabajar, sobre todo si, Sintiéndose mal. sí, y sobre todo, por ejemplo, si tu trabajo tiene alto riesgo, ¿sabes? O sea, si eres un obrero, por ejemplo, no tienes que ir a trabajar, es al revés.
no hay que ir a trabajar porque regularmente detrás de un accidente de trabajo, alguien se mochó un dedo, cosas así, hay gente que anímicamente se sentía mal y fueron a trabajar. Ya ahorita, de esto lo voy a hablar mañana, ya ahorita hay normas, sobre todo en México, como la 035, que establecen que la salud mental es determinante para el desarrollo laboral de cualquier empresa y que si tú tienes una condición de salud mental que te está afectando, tienes que sí o sí hacerlo saber. Terminé con mi novio y no puedo ir a trabajar. Güey, hazte la idea, hazte el ánimo, no puedo, me siento mal, no quiero, voy a estar llorando, güey, me siento mal, tienes que comprender que me siento mal y no voy a ir a trabajar porque me siento mal. Y si te dicen, no, pues entonces te corro, pues te metes en un bronconón, porque la 035 me avala, me refuerza y me respalda. Yo tengo, güey, es más, y aunque no sea de alto riesgo, pues si eres un empleado demostrador, pues es que te das buena cara. Pues no estar ahí llorando. Y va a estar con tu jetota, ¿no? Ahí y llega un cliente que se parece a tu novio y tú, güey, ¿te imaginas? Neta, o sea, güey, no puedes quitar esa bronca, no sé, esa mano no se puede quitar, o sea, entonces el que no actúes como si no pasara nada es parte de atenderte. Vamos a partir de que la salud mental es como el centro de todas las atenciones. Ok, ya me faltan poquitos. Predominio de la tranquilidad sobre preocupación. Está bien el sentirte intranquilo, el sentirte preocupado por cosas que a lo mejor te tienen incómodo, que a lo mejor te suceden, que a lo mejor, pues no sé, te causan alguna emoción, pero no al nivel de estarte llenando de ansiedad y ese tipo de cosas. El preocuparte de más también es una... ¿Se puede llamar trastorno el preocuparte de más? Pues si te genera ansiedad, sí. La preocupación por sí misma no es un trastorno, pero sí genera, Pero ya cuando llega a extremos, sí, o sea, cuando ya genera las características se llama patologías, en psicología le llamamos patologías a lo que ya se vuelve un cuadro mental complicado, es una patología. Por ejemplo, la gente que regularmente padece ansiedad es gente que tiene desfasado el concepto del tiempo. Yo se lo decía a alguien, a un usuario de la mañana. Si tú, por ejemplo, ¿qué le pasa a la gente que es impuntual? La gente es impuntual y bueno, ahí están la gente dando fórmulas chistosas, ¿no? Pero ¿quién es impuntual? La gente que regularmente tiene conflicto para salir de casa porque no está conforme con su trabajo, no está conforme. Las condiciones laborales tienen que generarte condiciones de bienestar en tu ánimo. Si tu trabajo no te genera bienestar en tu ánimo, es o porque la situación laboral es deficiente, y eso evidentemente es culpa de los empleadores, total, culpa, responsabilidad total de los empleadores. Porque no pagan capacitación, o porque no saben hacerlo, o no es nada más tener dinero y abrir una empresa, se necesitan, manejas gente, y si manejas gente necesitas todos los criterios de salud mental. No, pues yo no lo sé, pues contrata a un psicólogo para que lo haga, o contrata a un especialista en recursos humanos para que lo haga. No, pues no quieren invertir porque se vuelven usureros y se vuelven miserables con el dinero y quieren que les quede más, mientras más utilidad. ¿Qué hace que un empresario se sesgue y no le importe su gente que le quede más dinero? Entonces ellos van a escatimar, no van a escatimar en recortar lo que tengan que recortar para que a final de mes sus utilidades sean muchas. Porque es el chiste de tener una empresa, que no debería ser. El chiste de tener una empresa es la contribución a la sociedad, el aporte que hace mi empresa, la bolsa de trabajo que genero. Estamos generando bolsa de trabajo para la familia, y a mí me queda algo significativo. Qué bueno, me queda algo porque es parte como empleado también de mi propia empresa. Pero no voy a jugar a hacerme rico con este negocio, y es que esa es la idea con la que todo el mundo abre un negocio, que desde ahí aparte mal. Entonces imagínate, tomando en cuenta esto, las situaciones laborales son bien complicadas y entonces la gente no quiere trabajar con justa razón, pero ¿qué tiene que ver eso con la puntualidad? Que tu mente de manera asociativa dice trabajo, trabajo, estrés, estrés malo, no quiero, y empieza a generar cortisol, y entonces bloqueas y saboteas el ir a trabajar. Entonces de pronto, si a ti te relaja arreglar tu ropa por angas o mangas, justamente una hora antes de ir a trabajar se te pone a andar arreglando la ropa. Y dices, es que regularmente yo no, hay cosas que no hago, pero porque cuando tengo que hacer ciertas cosas, sí, sí, incluso, y que incluso hasta para ir a una fiesta, ¿eh? O sea, porque ¿quién no quiere una fiesta? Bueno, todo el mundo queremos ir a una fiesta, pero hay factores que te estresan y te preocupan de la fiesta, sobre todo más de las mujeres, ¿no?
que el vestido no esté bien, que no haya bajado los 10 kilos que me propuse en 3 días, que alguien se ponga el mismo vestido que yo. Entonces esos factores de manera automatizada y subconsciente hacen que retardes el proceso de ir a la fiesta. Y entonces que lo sabotees y se convierte en impuntualidad. Entonces tú en tu mente no, le explicaba en la mañana a alguien, ¿no? Tú te metes al baño y regularmente duras 25 minutos en el baño, pero como no tomas en cuenta que andas estresado y preocupado, te tardas 40 minutos en el baño regularmente, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieres ir, porque estás estresado, porque te genera. Y ese es un tema, y si lo trasladas al tema de la preocupación, se vuelve en un preocupo, me preocupo, no me ocupo. Es decir, no quiero ocuparme porque me genera conflicto. Y si le sumas todos esos factores simultáneos, se va exacerbando, se va haciendo crónico y llega el punto que se detona la ansiedad, que no solamente es por preocupación, pero regularmente la preocupación sí es un factor de mucha ansiedad. Por ejemplo, ahorita hay mucha gente preocupada por la guerra y hay una gran probabilidad de que haya una tercera guerra mundial con lo que eso implica, ¿no? Que implica la destrucción, o sea, que en meses se acaba el mundo como lo conocemos. Y hay gente súper preocupada con estados ya de ansiedad porque la guerra, porque está... Y pues no debería de generarte de ocuparte, ¿no? Porque la preocupación regularmente ocupa gran parte de mi mente y en psicología le llamamos rumiación y bueno, genera un montón de broncas. Que la preocupación debería ser, volteo, me ocupo desde ahorita para cuando se llegue el momento ya estoy preparado, pero regularmente me ocupo en lo que no tengo control, que es el futuro, y comienzo a verlo de manera negativa y devastadora y terrorífica, y entonces pues te bloqueas. El exceso de preocupación causa bloqueo. Ok. Em, eh, y esto viene en base en tener la capacidad de apreciar lo que haces, o el momento que estás viviendo, también decía algo que es muy importante, bueno, que yo considero muy importante, que es también un aspecto de la salud mental, que es el ser agradecido, y no solamente con las personas, ser agradecido contigo y apoyarte a ti mismo. ¿Y cómo podríamos tomar en cuenta ese tema de ser agradecido con uno mismo? ¿Cómo funcionará ese tema? Agradecido con uno mismo, pues yo pienso que es más bien como ¿cómo se llama cuando? Autorrecompensación. Ujú. ¿Sí? ¿Sí se llama así? ¿En qué sentido? Cuando tú te premias después de haber... Autorreforzamiento. Eso, Ujú. autorreforzamiento. Creo que viene más de la mano del autorreforzamiento más que del agradecimiento. Pero ustedes cómo piensan que se puede ser agradecido, cómo agradecemos, o sea, por ejemplo, digo, al que cree, le agradece a Dios, Ajá. pero objetivamente, por ejemplo, para un ateo que no cree, ¿a quién le agradece o cómo se muestra agradecido con qué? Buena No sé. pregunta. Pues tú eres ateo, tú dinos. No, yo hago la pregunta, Pues no sé, yo, no me socratice. o sea, no me he puesto a preguntar o más bien a decirme, ay, gracias a mí misma porque yo me preparé de comer y me O sea, armé no, de pero comer, yo hablo más pero bien de los logros que has tenido tú como persona. O sea, de tus avances. Yo doy pues gracias más a bien quien corresponda. más bien me feliz, ¿Cómo que corresponde, güey? Yo gracias a Así quien de, corresponda. si hay alguien ahí en el cosmo que me está escuchando, Ah, quien corresponda. gracias. Jebus. Qué buena onda, güey. pues más bien sería como una felicitación, ¿no? En vez de agradecimiento. Autorrecompensación. Bueno, si es que Porque porque hablar de autorreforzamiento también habla de autovaloración. Y la valoración son esas felicitaciones que tú te haces a ti mismo de, güey, sí lo logré, sí. que es parte como de lo mismo. Lo hablaremos en su momento con el tema de autoestima, que la palabra autoestima está muy desfasada, comercializada, mercantilizada. Realmente en lugar de autoestima es autovaloración. Pero, pero la gratitud, o sea, de manera subjetiva, desde la interpretación de cada quien, sí, efectivamente tiene que ver no con una quien corresponda mística y cósmicamente, tiene que ver con que la gratitud tiene que tener nombre y forma. Es decir, güey, yo no sé si han visto el video de Central Comedy, que de pronto el doctor llega y le dice al familiar,
Afortunadamente la operación salió exitosa y pues todo salió bien y luego el vato le dice, gracias, gracias a Dios. Y luego se aparece Jesús, ¿no? Y dice, no, espérame, no, yo no hice nada, yo andaba haciendo otras cosas, fue el doctor porque se preparó, gracias a la preparación del doctor y su vocación, o sea, el vato no sale lo mismo, ¿no? O sea, sí tiene nombre y forma la gratitud. Que bueno, si nos ponemos así estrictos, pues eso es gracias a un montón de gente, ¿no? Pero yo personalmente sobre la gratitud creo que pues es a quien corresponda. Por ejemplo, ¿no? A quién le da gracias a un universitario o a quién debería de darle gracias al universitario cuando termina sus estudios? Y sobre todo en el orden. ¿En qué orden agradeces el terminar tus estudios? Por ejemplo, tú terminas tu preparatoria, ¿a quién agradecerías? Maestros, conserjes, secretarios, ¿Y dónde directores. dejas, por ejemplo, tu familia que te apoyó? Porque pues ellos están ahí y reciben un sueldo, Que pero creo tu que sería familia... la principal a quien Exacto, o sea, agradecerías. el tema es, el mérito es compartido porque a final de cuentas nos debemos a mucha gente, pero gracias a quién, o sea, gracias en medida de la proporción que hiciste, porque, yo honestamente no sé si ahí quepa agradecerle a la vida y al universo Ok, en ese orden. hay una persona que me puso respondiendo a tu comentario de a quién le agradecen los ateos. Dicen, son agradecidos con la suerte. Ellos creen por la suerte. Está bien o les pasa algo por suerte. Sí, bueno, que la suerte es un factor también que se suma a la ecuación, ¿eh? Pero, ¿y si no tuve suerte? O sea, o en algún sentido tengo que tener suerte, o a qué le llamamos suerte dentro de lo random, ¿no? Dentro de lo aleatorio. A veces tengo suerte, pero a veces no. O sea, tengo que ser, si no estoy teniendo suerte, también tengo que ser agradecido, o cómo. O sea, y ya ahí viene un tema de Híjole, gracias un por no tema de hacerlo. autorrealización. Por ejemplo, en el caso hay mucha gente que no terminó sus estudios y el no terminar, ¿le puedes poner silencio tú? Teléfono. Y el no terminar, el no haber concluido tus estudios, pues sí es una cuestión de mala suerte, ¿sabes? O sea, naciste en una familia que no tuvo recursos o que no le interesó o que no tenía esas posibilidades, etcétera. Entonces, es una cuestión realmente de privilegios. Pero los que sí han tenido esa posibilidad, yo creo que el ser agradecido más que una cuestión no sé, de convivencia con el todo, con esos rollos místicos extraños, es más una cuestión no quiero utilizar la palabra humildad, es más una cuestión de concientización, de que entiendas, el mérito no es propio, no es mío, o sea, yo tengo mérito, pero no es todo mío. O sea, hubo alguien que cuando yo quise dejar la universidad me dijo, no, 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 termina los estudios y dale. Gracias a que alguien pensó en que tenía que darme posibilidades económicas o mantenerme para que yo estudiara, entonces ahí en ese orden te permites entender que yo creo que la gratitud como principio La colectividad. hace que hagas que la colectividad tenga sentido y el individualismo torpe se esfume. Y que eso genera entonces que tú también, de manera solidaria, digas, bueno, yo también voy a hacer lo propio para que alguien termine sus estudios. Que es lo que queremos hacer en CERTU, o sea, tener un fondo para que los jóvenes puedan terminar sus estudios, o sea, darle una beca a los chavos, por ejemplo, que no tienen posibilidades de entrar a la universidad por lo que corresponda, para poderles, ahorita afortunadamente tenemos un gobierno que ha invertido más en programas sociales que en armas. Leí una frase, me viene a volar, una frase de alguien que decía, creo que fue Martin Luther King, que decía, preocúpate si un gobierno invierte más en armas que en programas sociales, porque es un pinche gobierno fascista, retrógrado. Entonces, afortunadamente, ahorita, por ejemplo, los chavos reciben una lanita, pues les hace el mes, o sea, es una lanita que les hace el mes, que les hace el paro. Ahora imagínate si habemos más organizaciones sociales que les completemos la beca completa, que no se preocupen por dinero. O sea, tú no te preocupes por lana, tú estudia, vato, porque, sí, nomás que no salga con que hay que estudiar mercadotecnia, nada, estamos chupando tranquilos, o sea, ese es un curso, disculpa para los licenciados en En mercadotecnia. mi prepa no vas a andar hablando. Ajá, échale. Y ya por último, bueno, casi último, una buena autoestima o una autoestima sana, que es básicamente lo que hablábamos la semana pasada sobre el amor propio, el tener seguridad de ti mismo y el ser
amoroso contigo mismo en los aspectos y con los temas que hablamos la semana pasada para no dar tanta intro. Y te quería preguntar algo. Venía un punto que hice ajuste biográfico. Yo lo investigué por términos psicológicos. Entonces no sé qué significa esto de ajuste biográfico. Quería ver si tú me podías responder eso. No me queda claro si ajuste biográfico se refiere a generar pertenencia a partir de la familia donde vienes, o la neta no tengo claro porque no, término psicológico no es. Entonces podría investigarlo mañana y yo mañana al final dar ¿El concepto? el Sí, concepto. porque en términos psicológicos ni siquiera me suena. ¿Te suena? Ujú. Ok, entonces lo investigo más a fondo y ya mañana. O no sé a lo que se refería, ¿no? A lo mejor se podría referir a generar sentido de pertenencia, porque chequen, el sentido de pertenencia es bien importante, sobre todo para los niños en la tercera infancia. Si el niño no tiene la figura de papá y de mamá genera en el niño una condición simbólica, mentalmente hablando, que le permite tener un sentido de pertenencia, sentirse parte de algo, parte del mundo, parte de la sociedad, y son las primeras referencias que tiene. El problema es que para la adolescencia, que ya se terminan las infancias y ya la capacidad de generar expectación e imaginación ya no es tanta, porque ya empieza la parte racional a funcionar. Si el joven no se siente identificado con papá y con mamá como figuras referenciales, le complica el sentido de pertenencia. Y es entonces cuando los jóvenes se comienzan a juntar con lo que hay en el barrio, etcétera, y es cuando se pierden porque porque por más consejos que le dé papá y mamá, si no lo ven como figura de referencia, o sea, si no admiran a su papá y a su mamá, no hay forma de que el joven sienta algo. Y entonces ahí el joven, en estos tiempos, tiene que buscar mentoría, tiene que buscar referentes cercanos, no de YouTube, no de ese dato me gusta cómo habla en YouTube, o sea, tiene que sentirse identificados, que tampoco tendría que ser, o sea, se supone que un joven tendría que llegar a la posibilidad de poder generar tanta capacidad ideológica, de poder, pues, tener sentido de pertenencia a partir de formas de ver la vida, de sentirse identificado con una ideología, pero es bien complicado. Pues Entonces, porque no se tiene la información, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tener diferentes puntos de vista si no? Si no investigas. pero sí es porque no se tiene la Si no información, pero estudias. porque no hay el fomento cultural Sí, adecuado. el estudio. O sea, entonces ahorita los jóvenes ya no, los papás piensan que por ser tutores pueden con los adolescentes y no. O sea, tienes que dejar de ser tutor para convertirte en mentor de tus hijos o los jóvenes, y a partir de esa mentoría como base, que el joven pueda salir de su adolescencia y entonces ya busque, ya ahora sí de manera ideológica, un lugar donde se siente identificado. ¿Para qué? Para que no se ande juntando como haces ahorita, ¿no? Pues con lo que hay en el barrio, o con malas influencias, o que él no tenga un sentido de, de límites, por ejemplo, a la hora del tema de los vicios, ¿no? O sea, etcétera, porque pues si la sociedad normaliza todo el abuso de sustancias, y por el tema del efecto de arrastre, el sesgo de arrastre, pues el chavo se va a juntar con quien le vea, y si resulta que los populares de la escuela le pelaron en la prepa, en la universidad, pues él se va a juntar con estos, aunque sean unos mendigos burros y unos mendigos desquiciados y viciosos, él se va a juntar con ellos. No va a tener un sentido de límites, porque no hay alguien que le esté mentoreando. Yo la neta, afortunadamente, corrí con mucha suerte, la neta, y hablando de tu amigo que habló de la suerte, la neta sí volteó para atrás, y la neta yo he sido de los privilegiados que ha corrido con mucha suerte, y que ciertos mentores que he tenido con mi mano los cuento, desde la secundaria uno, en la universidad un par, en la prepa un par, cuando estuve de oyente en la universidad, otra persona, y alguien que no tuvo ni siquiera estudios, que fueron mis mentores, mis referentes, y que complementaron mi adolescencia. Si no, la neta, yo no sé qué hubiera sido mi vida. También el mérito mío de yo haberlos buscado, ¿sabes? Que yo sabía, esto no quiero, pero tampoco sabía lo que sí quería. Entonces cuando yo busco a ellos, digo, pues seguramente pues voy a ir por ahí a ver qué sale. Y cuando yo ya pude generar mi propia punto de vista de la vida, mi propia ideología, ya no necesité más mentores, ¿no? Pero de momento, la neta, sí he corrido con mucha suerte. Y yo lo que digo a los chavos, güey, busquen mentores. E incluso si alguien no tiene referencias ideológicas, güey, busquen. No tiene nada de malo tener 40 años y seguir buscando mentoría. Pues no tuvimos, la neta, la suerte de tenerla en su momento de alcance, pero siempre hay gente que tiene, pues, puntos de vista establecidos, gente sabia, gente que busca el conocimiento para la sabiduría, entre otras, ¿va? Échenle.
Va, Chema. Chema, Margarita. Chema, Maggie, ¿andas por ahí? Hello. Hola chicos, buenas noches. Hola Maggie. Hola, buenas noches. Buenas noches, pues hablaremos un poquito acerca del tema, bueno, en cuanto a la salud mental vinculada con las neurociencias. Pues prácticamente es un tema bastante nuevo, las personas se han, bueno, respecto a los artículos que he leído, y en algunos blogs se menciona que está relativamente vinculada con la salud mental y dividen lo asocian acerca primero parten de las divisiones del cerebro. Recordemos que está clasificado en 3 regiones, según Carter lo menciona. Él menciona que el primer propósito del cerebro humano es la supervivencia, y el segundo, las necesidades emocionales, y el tercero, el aprendizaje cognitivo. De ahí, bueno, pues lo clasifica en 3 regiones. La primera región, el cerebro reptiliano, que es el más antiguo y es la parte que se encarga de las funciones acerca de controlar el ritmo cardíaco, la respiración, la temperatura corporal y las funciones básicas, ¿no? O el sentido de supervivencia. La siguiente región, acerca del... déjenme buscar una imagen que quiero mostrarles. Bueno, la siguiente región es acerca del sistema límbico, que relaciona las emociones. Y la tercera región es el sistema racional, que relaciona pues todas las funciones cognitivas. También recordemos que, bueno, es muy trillado comentarlo, pero bueno, el cerebro se divide en dos hemisferios, izquierdo y derecho. El izquierdo está relacionado con pues los números, la simbología, la lógica, la expresión, la lectura, la escritura, el razonamiento, el aprendizaje, y el derecho, la imaginación, creatividad, vínculo emocional, sentimientos, intuición, música y espacio. Les comento entonces que parte del entendimiento de los procesos cerebrales está haciendo pues una iniciativa para el estudio y la comprensión de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Y también pues la neurociencia aplicada, o más bien en los fundamentos de la misma, para lograr entender cuál es realmente el funcionamiento de nuestro cerebro, y partir de ahí para tener una buena salud mental. Recordemos que también, bueno, algunas de las funciones del cerebro es la percepción, la memoria, la atención, el razonamiento, entre muchas otras cuestiones. También lo que estaban comentando, bueno, es que no quiero sonar muy repetitiva, pero ya lo han comentado en varias ocasiones, ¿no? Los neurotransmisores que segregamos, y las 4... No sé si me escuchan. Sí, claro que sí. Ok. Me parece aquí que no tengo señal, pero bueno. Los 4 neurotransmisores son las hormonas de la felicidad, que comentan y que ya lo han comentado pues en varias ocasiones, ¿no? La dopamina, serotonina, y no recuerdo las otras 2. Endorfina. Pero bueno, todas estas compuestos químicos, vaya, están muy, muy relacionados para el buen funcionamiento de nuestro sistema cerebral. Y parte de ahí, pues podemos comentar también que para tener una buena salud mental hay que primero estar pues genéticamente bien, ¿no? De esta parte tan importante que constituye nuestro cerebro.
Y bueno, también el hecho de tener algún tipo de percepción o algún tipo de interés, atención, etcétera, pues parte también de esta gama de cómo ha estado desarrollándose nuestra función. Chicos, pues creo que, bueno, para no ser tan repetitiva y tampoco esa sería mi participación. Gracias, Maggie. Algo que me gustaría puntualizar, mañana lo voy a comentar, sobre el tema de todo lo que representa la parte neuronal, es que los neurotransmisores, la función de los neurotransmisores es generar sinapsis. Entonces la sinapsis es esta estructuración mental que genera la cognición. A ver, son estructuras de pensamiento. Por ejemplo, tú ahorita aprendes una palabra nueva, ¿no? Que es sinapsis. Entonces tu mente es como, ¿qué es eso? La mente ocupa la racionalidad. Justamente la, la parte neuronal de nuestro sistema, que son estas, a partir de estas cositas que se llaman dendritas, y bueno, no quiero tanto concepto, pero la sinapsis es a partir de conceptos nuevos. Cuando tú entiendes un concepto nuevo, es como una especie de no sé si ustedes están familiarizados, cómo se ven las neuronas, que son como si fueran carreteras que se iluminan. Haz de cuenta que la parte blandengue de nuestro cerebro, por eso me hace bien chistoso cuando la gente dice, tienes que tener fortaleza mental, ¿no? Yo digo, güey, ¿cómo es eso? O sea, ¿algún seso de tu cerebro está más duro que otro? Es como, güey, si tú eres el cerebro, ¿ustedes han visto en la televisión, en algún lugar, cómo es el cerebro? Sí. ¿Saben cómo es el cerebro físicamente hablando? ¿Cómo? Tiene así como tripitas por todos lados. O sea, ¿han probado un taco de sesos alguna vez en su vida? No me da asco. No, no sé. Pero lo han visto los sesos como, pues Sí, son blandos, son es agua eso, o sea, es acuoso, es una masa acuosa. Entonces, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Bueno, a través de movimientos eléctricos, y como es agua, a partir precisamente de ellos se pueden manejar. Entonces, las neuronas no son otra cosa más que sustancias químicas, aminoácidos, entre otras cosas, que permiten precisamente que que la capacidad de procesos mentales se dé. Hay una palabra que se llama metacognición, guárdenla, para que hagan sinapsis ahorita. La metacognición son los limitantes que tienen nuestras facultades o nuestras capacidades para generar más sinapsis. Por ejemplo, hablar de salud mental también es hablar de la genética, como bien puntualmente dice Maggie. O sea, la genética es un tema súper relevante, porque si tú no tienes condiciones genéticas para generar más sinapsis o más capacidad de entendimiento, se llama metacognición. Tú no puedes exigirle a una persona que tiene un retraso mental que haga las actividades de un estudiante de universidad. No puedes. Es que todo está en ti, todo que no, te lo hocico, no puedes, no tiene esa facultad, no puedes tratarlo como si fuera alguien que tiene condiciones cognitivas normales. O por ejemplo, habrá gente que aparentemente no tiene ninguna distorsión genética, pero no tuvieron una alimentación sana de niños, y entonces, ¿qué les pasó? Que su cognición está limitada. O sea, tienes que tomar en cuenta la metacognición como un factor determinante a la hora de que alguien desarrolle actividades. Por eso es bien injusta la competitividad o la meritocracia estúpida que habla del triunfalismo de tú puedes, tú échale, o súmale más el tema que desde la pasividad tóxica, porque hay pasividad tóxica, sobre todo quienes tienen un lenguaje muy místico, ¿no? Y que todo está en que le pides al universo. A ver, entonces, si yo no tengo la suerte de ser rico, es porque soy imbécil hasta para pedirle al universo. O sea, hasta para eso se tiene que tener cognición, que se supone que no. O sea, es que si yo atribuyo a la ley de la atracción y no me está dando algo, es que yo tengo la culpa. O sea, a final de cuentas, o sea, el triunfalismo infecta todos los lenguajes.
Porque si tú te fijas, por ejemplo, llega alguien que desde su privilegio tuvo la oportunidad de que le pegara un negocio, porque para abrir un negocio tienes que manejar niveles de estrés muy elevados. Y entonces a lo mejor su papito, su tío rico, tuvo la suerte de algo, le pegó suerte que alguien le pudo financiar su negocio y pegó. Y entonces tenía la suficiente salud mental para aguantar el estrés que implica abrir un negocio. Y si él voltea a ver a alguien y dice, güey, a los empleados, ustedes no tienen dinero porque no quieren, porque yo sí empecé como ustedes, habría que analizar cada situación a partir de la metacognición para ver si realmente eso es cierto. O sea, porque no le vas a pedir, por ejemplo, a alguien que de niño no tuvo la suficiente alimentación o que tiene una disfunción genética, o sea, que ya tiene una afección de manera genética. Es como, por ejemplo, alguien que tiene dismorfia corporal. Güey, ¿cómo responsabilizas a una persona que nació, por ejemplo, con un brazo más chiquito que otro? O sea, ¿cómo le dices es tu culpa? ¿Cómo? O si alguien llega y le dice, es que porque es tu karma, porque en tu vida, güey, te lo hocico, o sea, hay que ser empáticos, hay que ser solidarios. O sea, ¿cómo culpas a alguien a partir de sus limitaciones? No, pues no lo culpas, ni lo desechas, porque el sistema triunfalista, ojo con lo que les voy a decir, desecha la discapacidad y tacha y responsabiliza a la incapacidad. O sea, es que le pedí que hiciera ese trabajo a tal persona y la andamos queriendo correr porque es incapaz, porque no tiene la suficiente, no es lo suficientemente eficiente para eso. No, güey, no, eso no se puede, eso no se permite, eso no está bien, eso no atribuye a nuestra capacidad colectiva, ni solidaria, ni empática. No, güey, no somos ni los desquiciados de Esparta, ni los aztecas que andamos tirando salió con síndrome de Down, mátenlo. Sí, o sea, es gay, mátenlo. Nosotros no estamos locos, güey. Se supone que tenemos que tener capacidades de empáticas para entender la metacognición. Entonces, no sé, ¿no? Ustedes saben yo soy tan solidario y tan empático con la cuestión de la discapacidad, de la incapacidad, porque tengo gente en mi familia que tiene condiciones de discapacidad. No se llaman capacidades diferentes, no, güey, son discapacitados, no romanticemos el término. Sí nacieron con problemas genéticos, y aquí no responsabilizamos a nadie. Entonces en este caso aquí en A la Suerte, no podemos, o sea, tienen problemas graves y no podemos dejarlos abajo, no podemos querer hacer no sé, ¿no? Por ejemplo, a esta gente, mi familia, yo no le pudiera pedir que sean suficientemente autosuficientes como para poder irse a vivir solos o tener una familia, güey, no podemos estar en esa situación. Por eso es importante entender la salud mental también desde lo neurológico, porque si tiene una afección de tipo genética, entonces van a verse limitados constantemente ante las exigencias de una sociedad tal cual. O sea, pero tampoco podemos exigirles que tienen unas limitantes muy marcadas, ¿no? Y a veces se nos olvida y no atendemos este tema, pero la metacognición también tiene que ver con que nosotros seamos lo suficientemente tolerantes con nosotros. O sea, no tengo yo por qué ser experto en todo, güey. Yo, por ejemplo, hay temas donde la neta no la armo. A mí la economía no es un tema que me apasione, por tanto, casi no la estudio. Y yo escucho lo que dicen los especialistas y doy medio puntos de vista, pero digo, mi limitación es que a mí, la neta, el tema de la economía no me da para mucho. Tengo bases, como sociólogo que soy, pues tengo que entenderla, pero no es como que me dé para mucho. Entonces no es un tema donde me meto. Yo analizo las circunstancias. Por ejemplo, por cierto, al rato voy a dar un en vivo de la situación de Rusia y Ucrania, pero no voy a dar el punto de vista económico, lo voy a repasar a partir de expertos que escuché, pero ese es mi límite. ¿Qué más límites tengo? Mi salud mental me limita a mí para no dedicarme a hacer negocios como loco, porque lo puedo hacer, técnicamente hablando, tengo las habilidades cognitivas, tengo las habilidades sí cognitivas, pero mi limitación es que mi salud mental no me permite generar niveles altos de estrés porque me da burnout, me da ansiedad, me da problemas. Entonces, bueno, para el caso es lo mismo que las tenga o que no las tenga. O sea, si yo no tuviera la suficiente habilidad intelectual para poder hacer un negocio, yo diría, güey, da lo mismo. O sea, si yo dijera, la neta no tengo la capacidad de inteligencia o de intelectualidad para poder abrir una empresa, diría es lo mismo, me da igual que las tuviera, pero lo peor es que es peor porque sé que las tengo, pero mi salud mental me limita. Entonces, güey, yo sé mi metacognición,
Entonces yo a partir de ahí me tengo tolerancia y la única forma en la que yo me dedicaría a hacer una estructura de negocio, un modelo de negocio sería a partir del cooperativismo. Si yo me encuentro gente que piensa igual que yo, que está dispuesta a invertirle igual que yo, que vamos a buscar todos financiar un proyecto y que la empresa sea de todos, con miras a que sea de más, sí, pero una empresa mía, de mí, donde yo sea el máximo redituante en ellos, la neta no, ni ganas tengo, ni se me antoja y es una ideología que desecho, pero a final de cuentas es una metaconexión. Porque me limita en ese sentido. Y tenemos que ser muy conscientes de ese tema. Y sí puede ser un tema neurológico, puede ser que a lo mejor de chiquito no me dieron calcio, mi mamá no me dio chichi suficiente, cosas así, güey. Pero tenemos que ser conscientes de esto y no ni avergonzarnos, ni sentirnos limitados, ni mucho menos. ¿Qué más sigue? Sigue Chema. Chemiux, ¿andas por ahí? ¿Sí sigue la sesión? Sí. 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 Hola, Hola. Hola. ya ando. ¿En serio fantástico? ¿Ya lo tienes limitado, yo? Te Me escuchamos, salió la Chema. reunión. Fantástico, ya lo tienes limitado. Toda la audiencia te escucha. ¿Dónde? Que toda la audiencia de YouTube te escucha, échale. ¿Con alimentación? Sí, sí, pues con tu tema. Ah, muy bien. Pues, como tal, la alimentación, no afecta o no beneficia en sí a la salud mental, sino que hay algunas condiciones donde sí nos pueden favorecer específicamente lo que nosotros estamos consumiendo. Hay algunos estudios que dicen que la alimentación correcta, más bien el aporte de vitaminas correcto para el cuerpo, pueden favorecer a estados depresivos, a estados también de ansiedad y también dice que el estrés nos provoca hambre, nos provoca comer de más debido a la fase de supervivencia o de alarma o de alerta, ¿vale? Esto hace que la glucosa, entre otras sustancias, se eleven en el cuerpo, por lo tanto se necesita más energía. Entonces es cuando el cuerpo mismo nos dice que tenemos que comer para precisamente estar en fase de alarma o de alerta. Por eso es porque cuando tenemos mucho estrés o mucha carga laboral, etcétera, comemos más y por lo tanto pues subimos de peso. Hay algunos alimentos también que debido a los minerales y vitaminas que contienen nos ayudan a bajar niveles de estrés, niveles de ansiedad, como por ejemplo los ácidos grasos omega 3 están presentes en el pescado, por ejemplo en el salmón, en las semillas, ¿sale? Semillas de girasol, por ejemplo también la pasta integral. Esta contiene magnesio que reúne lo necesario para reducir las afecciones que nos causa la ansiedad. Las verduras, obviamente, por el alto contenido de vitaminas. Y los frutos secos, ya dijimos, el pollo también. ¿Qué más? Las lentejas ayudan también a reducir los niveles de ansiedad, sentirte más saciado y por lo tanto pues ya no hay esta necesidad de estar consumiendo más alimento del que necesitamos. Y en general para cuidar nuestro sistema inmunológico pues están la vitamina C presente en los cítricos, también la vitamina K y la vitamina D.
presentes en los alimentos que son de color naranja o rojo. Y creo que es un tema muy amplio, entonces no sé si gusten, podemos hacer igual una sesión dedicada precisamente a este tema. Ahorita es como muy general, pero sí hay más vitaminas, entre otros minerales también que favorecen a las sustancias que genera el cuerpo para generar relajación, entre otros estados de ánimo. Ok. Sí, entonces vamos a tener que darle una sesión exclusivamente porque es un tema muy relevante. Gracias, Chemiux. ¿Quién más anda por ahí? ¿Quién vive? ¿Quién sigue? Creo que seguía Naomi, pero creo que no se conectó, ¿verdad? No sé, sí anda por ahí. ¿Sí? Ah, Sí, no la escuchaba. Esta vieja, dile algo. Échale, Naomi. Hola chicos, pues a mí el tema de hoy me tocó pues un tema bastante amplio que es cómo influye pues en nuestra salud mental, nuestra familia y pues creo que todos sabemos ya de lleno que influye bastante, ¿no? Y pues la familia influye de manera muy importante en nuestra personalidad, pues ya que las relaciones entre los miembros determinan valores, afectos y modos de ser que se van pues asimilando desde nuestro nacimiento. Son patrones que influyen en la conducta y que muchas veces pues se transmiten de una generación a otra, como son las costumbres, pues cada familia va adoptando su manera de ser, pues se puede decir. También pues nuestros padres de antemano participan pues en nuestra identidad, en cada, pueden hacerlo de una manera que pues acompañándonos y orientándonos en este camino y no proyectando nuestros propios deseos o someternos a una particular forma de programación personal, sino más bien influyen haciéndonos que pues nada más ayudándonos a crecer. Y también nuestros padres pues nos guían, nuestros hermanos. Tenemos que tener muchos ámbitos también saludables en nuestra familia, que es resolver conflictos por medio de diálogo, que se tomen en cuenta a los miembros de la familia para tomar decisiones, que se respeten por igual las ideas y gustos y necesidades de cada quien. Saber pedir perdón y perdonar también son hábitos muy sanos que debemos de pues ir magnificando en todas las familias. Repartir labores, organizarnos de diferentes maneras. Pues ya cada familia se organiza diferente en estos puntos. También pues que ninguna familia debería haber pues conductas violentas ni faltas de respeto en ninguna dirección. Desafortunadamente no en todas y pues eso también influye mucho en nuestro entorno y en nuestra salud mental. Hay cosas que retribuyen a que no la tengamos, a que no seamos sanos. También debemos pues, de tener en nuestra familia pues cuidarnos, aconsejarnos y tolerarnos. Es un poco de lo que yo pues, es un tema bastante amplio porque no influyen pues nuestros padres, nuestros abuelos, la forma en que nos crían, la forma en cómo influye desde nuestra niñez, cuando vamos siendo adolescentes, pubertos, hasta pues adultos, puede influir de una manera o muy positiva o muy negativa. Y esto es un poco de lo que yo investigué, si me pueden ayudar, porque es un tema bastante amplio, es un tema que pues tiene desde niños influyen en nuestra paz mental. Desde niños, desde que vamos creciendo, cómo nos vamos criando. Y no quiero sonar repetitiva, pero sí es un tema bastante, pues, se puede decir que nos ayuda si tenemos un buen ambiente en la familia, nuestra salud mental está
estable, pero si no, desde ahí empieza y son muchos, como se generan muchos conflictos. Y tú, ¿cómo, cómo sientes que influye la familia, sobre todo cuando existe como diferencia ideológica? No escuché muy bien la última, ¿no? Cuando existe qué? Cuando existe diferencia ideológica, por ejemplo, que haya gente de diferente orientación de género o que haya, no sé, toda la familia es panista y alguien salió completamente de izquierda, o que alguien sea de una religión y de pronto la familia sea de una religión y de pronto los hijos sean de otra. ¿Cómo sientes tú que influye este tema? Pues más que nada es crearse acuerdos y buena comunicación, no empezar a saber más que nada cómo dialogar para que no se creen conflictos y no llegar, era lo que decía, evitar totalmente la violencia, pues llegar a que haya agresiones directas o cosas así. Entonces, tiene que haber un diálogo, pues no sé, una buena comunicación entre todos para saber qué límites podemos, para poner límites más que nada. Ok, ¿listo? Se ve así. Listo, gracias, Naomi. Sí, se trabó. ¿Quién sigue? Sigo yo. Mi tema fue cómo influye la sociedad con la salud mental. Yo traté de investigar cómo que era salud mental en cuestión de la sociedad y pues decía que en términos generales es el estado de equilibrio entre una persona y el estado o el entorno Perdón, sociocultural. se me fue, pero estaba apuntando. ¿Qué es lo que te tocó exponer a ti? Cómo influye la sociedad Ya, con la salud mental. ese es mi mero tema, échale. Eh, Perdón, yo güey, saqué algunas estadísticas échale. pues según la OMS, aproximadamente 450 millones de personas en todo el mundo sufren de padecimientos mentales y pues estos constituyen un problema social. A ver, deja esta foto. 450 millones. Y de eso solamente están diagnosticadas un porcentaje, no están todas. En, en un 25% de las familias en México tienen integrantes con un tipo de trastornos. Y aproximadamente 18 millones de mexicanos han sido diagnosticados y apenas apenas un 5% de ellos son los que han sido diagnosticados. O sea, de 100, no, perdón, de 18 millones que sufren algún trastorno, solamente un 5% ha sido diagnosticado. Eh, Estudié algo, bueno, leí algo de las mujeres, de que sí se llegan a como tener más, ¿cómo se podría decir? O que llegan a ser más susceptibles a trastornos mentales. Vi un artículo que era como feminista, que decía que había varios estudios que en cuestión del género eran como más susceptibles pues tanto biológicamente como ante la sociedad, porque las hacían menos, o en cuestión de los trabajos y cosas así, pues eran más susceptibles a depresiones o ansiedad. Este, Según la OMS, describe la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo se encuentra en sus propias, más bien se da cuenta de sus propias aptitudes para afrontar las precisiones normales de la vida, puede trabajar de una forma productiva y es capaz de hacer
contribución a hacer una contribución hacia su comunidad. Que, por ejemplo, hay en cuestión de economía, pues sí tiene mucho que ver. En cuestión de educación, si una persona no tiene la suficiente educación o no tiene como los medios de tener para tener una educación, pues su salud mental pues está de alguna forma delimitada, porque pues no tiene los suficientes recursos. Y en cuestión económica, pues aunque si no tiene como como las bases, ¿cómo se puede decir? Como pues los alimentos básicos o La la alimentación alimentación básica. básica, pues no es como que no puede ver más allá pues, de lo que necesita. Entonces, sí está como que condicionado la salud mental en cuestión de la economía en su entorno y la educación en su entorno de cada persona. Mira, se nos fue el tema se me fue mañana, voy a hablar hablar sobre el tema de la pirámide de Maslow, que es súper importante. ¿Pirámide de qué? Maslow. Maslow. Ok, pues sigo yo para concluir. Daré un poco de historia de la salud mental. Bueno, los comienzos, más que nada. Comenzamos con uno de los aportes del médico alemán Johann Riehl, donde da un impulso decisivo para la atención y el tratamiento de los enfermos mentales en Prusia. Pero no es así sino hasta 1908, donde el psiquiatra estadounidense Clifford Weidenheim, creo, Pierce, da a conocer la salud mental con el nombre de higiene mental. Otro psiquiatra llamado William Glasser en 1961 describió la higiene mental en su libro Salud mental o enfermedad mental, siguiendo el diccionario de definiciones de higiene mental como prevención y mantenimiento de la salud. Después, en el 2001, la Organización Mundial de la Medicina, la OMS, describe la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Y actualmente esto engloba bienestar emocional, psicológicamente y social. Afecta a la forma que sentimos y actuamos cuando enfrentamos a la vida. Y eso es todo. ¿Y tú y tus palabras? Eso, lo de actualmente. Eso lo de Exactamente eso. Machín, le investigaste. La historia, ¿no? ¿Quién más? ¿Duró? Ahí duré No, bastante. revísala para que aportes mañana, güey, porque es un tema para sacarle machín provecho. ¿Cuál? El tema de la historia de la salud mental, porque, o sea, miren el contexto. En el siglo, la medicina como la conocemos nace en el siglo XIX, no es antes justamente por eso la homeopatía no está considerada como medicina, porque no había el método científico para poderla avalar como medicina. Entonces tú no, ni la santería, ni nada de eso, o sea, no, ¿cómo yo evalúo que tiene funcionalidades? Entonces, pero ya había formas o sea, históricamente hablando, si nos basamos del siglo XIX a la fecha, pues realmente hay muy poco que decir en apariencia de salud mental. Porque, por ejemplo, se puede hablar de cómo va brincando la evaluación de la salud mental, a partir de qué criterios, quiénes intervienen para eso, qué países, sobre todo estadísticas de los países. O sea, hablar de historia es hablar de política. Entonces es hablar de qué países con más salud mental que otros, índices, por ejemplo, si es cierto que los países nórdicos o que todos los países de allá del primer mundo, entre comillas, si realmente buscan normas de salud mental, o sea, se le puede sacar un montón de provecho a ese tema, güey, machín. Entonces, hay que exprimirlo para poderlo comentar mañana, porque ese es un tema bien, bien, bien sustancial. Que este es el tema, que es justamente por eso hablamos con este tema, porque es el que más iba a aportar, es el que iba a terminar de aportar en los países, por ejemplo, cómo se ve la salud mental en Canadá, cómo se ve la salud mental en Estados Unidos, cómo se ve, o sea, el contexto en general histórico. Porque, bueno, si antes no había salud mental, ¿qué hacían en la antigüedad para tener salud mental? O sea, ¿a partir de qué?
que son como temas que son alusivos al Entonces se contexto. engloba mucho más, o sea, no nada más Totalmente. Pues es que la historia de salud mental, historia y política es lo mismo. La historia es la política de antes. Y bueno, y actualmente, pues ya lo mencionó, por ejemplo, Jeremy, pero le estamos hablando estrictamente de cómo en la historia de la humanidad ha sido la salud mental. O sea, como por ejemplo, antes en China no había el término salud mental, pero había el término de paz mental. No le llamaban paz mental, pero llamaban la paz del espíritu. Y antes a tener paz le llamaban que tú entendieras cómo funciona el Tao, ¿no? Y cómo funciona este tema del yin y el yang. Y ya tenían indicios ya tenían una idea de lo que era la salud mental. Hablaban de paz, hablaban de conectarte con tu entorno. Ya ahorita los criterios que tomamos son pues ya muy metodológicos, ya muy científicos, o sea, ya con evidencia suficiente para decir, güey, esto es salud mental. Pero antes la gente buscaba en la idea religiosa u holística tener esa posibilidad de sentirse bien consigo mismo y de estar bien con los demás, y se prestaban muchas interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita el tema de que todo el mundo le quiere ver cara mágica al tema de la salud mental, que hasta la fecha sigue imperando, o sea, hasta la fecha la gente busca la religión de salud mental, no están en las religiones. La religión no tiene Sí, características de de la hecho salud mental. yo, o sea, estuve buscando unos artículos y era relacionado a la religión. Entonces, pues no. Sí, es como, por ejemplo, si tú buscas, no sé, la palabra am, sobre el perdón, te aparecen un montón de artículos religiosos. Porque regularmente la religión en su momento, antes de que naciera el método científico, personalmente creo que la religión debió de haberse terminado, o la idea religiosa, o la intención religiosa debió de haberse terminado cuando nace el método científico. Justamente a partir de eso, Augusto Comte, quien trae todo el tema sociológico, el tema del método científico, ahí nace el positivismo, ahí les va este parteaguas. El positivismo, ¿qué creen que es el positivismo? Ah, estar en buen ánimo todo el tiempo. No, ese es, Ah, ya, creo que se lo has dicho. a querer andar de buen ánimo todo el tiempo es el optimismo tóxico. Tóxico. El positivismo es una rama en su momento de la filosofía. Cuando se descubre el método científico, el positivismo dice "Es que se acaba la religión, ya no tiene sentido la religión. Ahora hagamos una nueva ideología casi religiosa que es todo basemos en el método científico. Todo mundo hagámonos positivistas, todo mundo investiguemos, todo mundo aportemos". Y estaba en buen sentido planteado, pero ¿qué crees que la religión dijo? No, como te atreves, se nos acaba el negocio, digo, perdón, la gente va a dejar de creer, y De si deja de tener fe. creer, nos convertimos en animales y entonces Dios no lo aprueba, y entonces se vino todo este tema y nunca terminó la religión de imperar. Por eso hasta la fecha la gente no va a consulta psicológica, menos el psiquiatra. O sea, regularmente, por ejemplo, yo estoy tratando a un usuario y si yo veo que no está dando resultado el método cognitivo que le estoy dando, el tratamiento, ¿sabes qué onda? No, güey, no podemos, vámonos al psiquiatra. O sea, por ejemplo, cuando alguien llega muy afectado, yo digo, psiquiatra de una. No, pues que sigo teniendo estas broncas al neurólogo y empiezo a hacer todo el tema multidisciplinario. Pero, por ejemplo, si ya te mandé al psiquiatra, si ya te mandé a un lado y otro lado las cosas no me están funcionando, es como, a ver, espérame, algo está pasando. O sea, algo no me está cuadrando. Algo tenemos que revisar. Y hay gente que ya cuando lo mandó al neurólogo o al psiquiatra, y el psiquiatra le dice, te vas a tomar una de estas, no se la toman. ¿Por qué no te la tomas? Porque Por en su el idea. fondo sienten o la idea de que están locos, o la idea Es droga. de que es droga, ¿sabes? Es como, güey, o sea, bronca la gente que para todo quiere acomodar su vida con clonazepam. O sea, el clonazepam es algo muy fuerte, muy desfasado, que sí tiene, que el clonazepam sí tiene propiedades adictivas. Lo otro no. Si por ejemplo te recetan citalopram, que te apina, paroxetina, güey, la medicina cerebral, porque es cerebral, ya tiene indicaciones para que no te genere adicción, y es un tratamiento de estimulación a algunos neurotransmisores, algunas partes de tu cerebro que requieren un empujoncito para que después te ayude, mezclado con el tratamiento psicológico, con el tratamiento clínico. Pero hay gente que de pronto le cuesta trabajo tomarse la medicina. Me pasa siempre, me pasa una y otra vez que mando a alguien con el urólogo, con el psiquiatra dice, tómate esta, es como, "Ah, ¿por qué me la voy a tomar? Porque te dijo el doctor que te la tomes, vato, porque te dijo que te la tomes, ¿no?". Por ejemplo, mi mamá cuando
Ya bien quemada tu mamá. Bueno, ahí en la familia, cuando le dieron el medicamento a mi hermano, o sea, no se lo dieron y sabiendo que lo necesitaban, o Porque sea, tu hermano tiene trastorno de TDA, ujú, de déficit de atención, ajá. y ni siquiera fue como que le siguieran su tratamiento. Cuando le dieron el medicamento, ya así lo dejaron porque ellos creyeron, como es muy imperactivo, que al darle la pastilla ya lo iban a tener ahí dormido. Dopado, ¿no? O sea, Ajá. tonto. Ujú. Nunca se la dieron, pero, o sea, como ellos creían eso, nunca se la dieron. Y ahorita, pues, Y le afectó le mucho porque ahorita afectó. supongo que tiene broncas Sí. todavía, ¿sí? Y justo porque cuando eres niño es cuando más tienen que tratarte esas cosas, porque tus condiciones cognitivas, cerebrales, neurológicas y todo muy reestructurables. O sea, si, por ejemplo, qué complicado es que ya no sé, yo, a modo de broma, ¿no? Tengo un amigo que tiene 30 y algo de años y se acaba de poner brackets y así de, güey, ¿para qué te pones brackets? Ya te vas a morir. Es como, es como estás morrillo, ¿no? O sea, que es como bien, es bien respetable que la gente Pero esté pues las grande, muelas hasta de grande te salen. que es bien respetable que la gente esté grande y se quiera seguir atendiendo, pero ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, ¿no? Tienes un efecto de malformación de pie, por ejemplo, de pie plano o cosas similares, y de niño era más fácil. No estoy diciendo que no tenga un mérito súper chido, que ya siendo grande te haga responsable de tu salud, la neta que perro, que tengas ese nivel de conciencia, pero ya no va a ser lo mismo, va a ser bien complicado, porque justamente de niño era cuando venía abriendo la intervención, y gran parte de que no es intervención pues es porque el sacerdote le dijo que era cuestión nada más de encomendarse a Dios y se le quitaba, ¿no? Que era que lo no está bautizado. Entonces, como no está bautizado, tiene el demonio adentro y actúa como loco. No, sí está bautizado, pero no está confirmado. Hay que confirmarlo No ha para que hecho se la le primera bajen sus comunión. niveles. No ha hecho la primera comunión, ¿no? Como yo ya me jodí, tengo el catecismo trunco, ya no voy a poder casar, o sea, ¿sí? Y eso es lo que se decía cuando nació el positivismo. No necesitamos religión, porque antes buscábamos en el pensamiento religioso, místico, holístico, poder tener salud mental. Hoy ya no. Hoy hay criterios establecidos de salud mental para todo. Para la rama que se te ocurra, ya hay bases. Está muy verde todavía la ciencia psicológica para decir ya no faltan más descubrimientos porque necesitamos más y más y más. Por ejemplo, ahorita la pandemia trajo el fenómeno de poder vernos cómo reaccionamos de manera pandémica, como confinada, o sea, nos trae nuevos retos a quienes hacemos ciencia sociológica y psicológica, güey, vamos a observar y sacar, pero ya hay una base que se llama el método científico, y a partir de ahí los descubrimientos nuevos que vengan van a ser los criterios con los cuales vamos a regirnos para partir de tal o cual circunstancia. Pero mientras no existe una cultura de salud mental, mientras la gente no sepa que necesita la terapia, que necesita intervención, que necesita varios diagnósticos. No es como, a ver, güey, yo tengo 4 meses yendo con un psicólogo, la neta no siento que me funcione, ni siento que estoy teniendo cosas de mí. Vato, cámbiale, vámonos con otro. Si este no te está funcionando, algo está pasando con él, pero vamos a buscar otras alternativas. ¿No? Es una bronca cambiar de psicólogo, pero a veces se debe. Yo he cambiado como 3 o 4 veces de psicólogo porque no me gusta cómo trabaja, no me siento cómodo y tengo que sentirme cómodo tengo que sentir que está funcionando. La bronca es que la vara la tengo bien alta porque la primera persona que me dio terapia pues es doctor en psicología, entonces el tipo sabía lo que estaba haciendo y a partir de ahí trato de buscar lo que se asimile porque fue lo que más resultado me ha dado. Entonces, esos criterios solamente los va a tener alguien que tiene la disposición de cuidar su mente con lo que representa, su mente y su cerebro, ¿no? Mañana voy a hablar, ya para cerrar, mañana voy a hablar de las condiciones socioculturales que intervienen para que podamos tener mínimo las bases sólidas de salud mental, o sea, mínimo las bases, güey. Si tú quieres, sí, de pronto se complica tener salud mental porque requiere economía que de pronto no hay, condiciones políticas o económicas que tampoco hay, o sea, el Estado tendría que garantizar nuestra salud mental, tendría que haber en el seguro social, tendría que haber psicología, acceso a psicología gratuita, el Estado tendría que garantizarte, pero ¿por qué el Estado no te lo garantiza? Porque la gente no lo busca. Pues el Estado ha posibilitado que la religión exista, cuando realmente debería ser hasta censurable. Ojo con lo que digo, se escucha fuerte el tema de quiere censurar la religión, entonces la religión es una forma de expresión y no podemos censurar la opinión pública. Bueno, como opinión sí,
pero es delito, ahorita es delito que una religión, que se le dé catecismo a un niño en una escuela, eso es un delito, eso es anticonstitucional, justamente la reforma de Benito Juárez fue en función de saquemos a la religión de las escuelas, no tienen que meterse. Pero el problema es que, güey, la sacaste de la escuela, pero su mamá no, pero tu abuelita no lo saca de ahí, de misa. ¿En qué le beneficia a un niño asistir a las religiones, no? Máximo, con los testigos de Jehová o cosas similares, o sea, ¿en qué les beneficia, güey? En nada. Les genera más confusión, les genera más. Pues el problema soy yo porque no creo lo suficientemente en Dios. Ahorita, por ejemplo, los trasnochados millennials que están adoptando posturas de la New Age. Güey, te va mal en la vida porque no le has pedido al universo como se debe. Bueno, y a ver, ¿y tú ya le pediste como se debe? Si no, no es que le pediste como se debe, güey. Tú tienes papá que te cuida, mamita que te financia, güey. Tú tienes cosas que yo no tengo. No es que el universo te dé, o porque tú le hablas mejor que yo, porque tú te portas bien. Tenemos condiciones completamente diferentes. Pero si hay unos criterios que todo eso que estamos diciendo para mínimo, pues güey, a lo mejor no puedo cambiar mi condición sociológica porque no estoy en un país primer mundo, pero busco mínimo juntarme con gente más o menos sana, güey. Mínimo con gente que vaya a terapia, ya de jodido, ¿no? Ayer vi una tipa que me cae re bien, que se llama Rodri, ¿se apellida? ¿Cómo se llama? ¿Adriana? ¿O quién? No sé, güey, se apellida Rodri, es una tiktokera, una YouTube muy famosa. No, Muy chistosa. Y me cae muy bien la sí, tipa ya sé quién porque, es, ¿no? porque nunca esconde, por ejemplo, que ella va al psiquiatra, que ha tenido trastornos de ansiedad desde niña. Y luego otra vez decía, mi mamá me dice que tengo amigos muy raros porque todos estamos cotorreando y espérame, la paroxetina no me la he tomado, abuelo, espérame, no me he tomado o sea, están todos medicados. Y dice, cada vez es más normal. Pues es que debió de haber sido siempre normal, güey. Siempre debió de haber sido normal. Si a mí me fallece alguien muy cercano a mí que no esperaba que falleciera porque no tenía ninguna complicación física, me va a pegar bien duro y no voy a andarme tragando dolor solo. Muy probablemente le voy a hablar a mi amigo el psiquiatra y le voy a decir, güey, ¿qué trago? Estoy que me lleva la chin. ¿Qué trago? ¿Qué hago? No, pues tómate una de estas. No me la voy a tragar solo, sin pastilla que me aliviane. ¿Por qué madres? Entonces, pero es que tampoco hay que abusar del medicamento. ¿Y quién está abusando? Para eso vamos con el especialista. Para eso estudió, para eso se preparó, para que me diga a mí las cantidades y el tiempo que tengo que estarlo tomando. Abusar sería si yo me lo trago cada 2 horas porque me dio la nostalgia de un amor pasado, ¿no? Porque vi a mi ex de hace 10 años y entonces me dio y me tomé la pastilla. Eso se debería abusar. O gente que dice, no normalicemos la medicación, la automedicación, no. Pero si normalicemos la medicación, si tengo un problema que no lo puedo solucionar con cognición, güey, pues entonces me tomo la medicación, porque a lo mejor es un tema neurológico, ya psiquiátrico, ya no es un tema, o ya no es un tema de fe, ¿no? O sea, por eso mañana voy a hablar mucho de ese tema que creo que sí tenemos que ponerlo en relevancia. Bueno, pues ya nos alargamos muchito y ya me voy porque tengo un en vivo. Bye, nos despedimos, bye. Bye. Adiós, Hasta luego. saludos, sertunianos que nos escuchan, les mando un abrazo, chequen mi Facebook Live. Bye, Chema, Naomi, Maggie, todos los que se conectaron, les mando un abrazo. Este podcast, ¿cuándo sale, Rey? Eso sí, no sé. Más o menos, ¿de qué depende? Del que suba los otros. ¿Y cuándo vas a subir los otros? Mañana pasado. Ok, Ya había subido uno, ¿no? Ya estaba Ya grabado. van 2. ok, No. pásanos La cuenta. el link para Para compartirla, pasarla. ¿no? En redes. Ok, Igual podemos, no sé, cuando hagamos el cartel de ser tú ahí mismo, también copiar el link de YouTube. de YouTube. Sí, poner todas nuestras redes sociales. ¿Vale? Entonces, bueno, ya están los otros podcasts, ¿va? Ya para que nos escuchemos todos, a ver cómo pues, hay muchas cosas que mejorar, el sonido. Ahorita nos dimos cuenta que tenemos 4 micrófonos y nomás uno sirve, bueno. Pero bueno, el chiste es que contenido hay. A lo mejor, pinche infraestructura no tenemos tanta, pero contenido sí hay. Está bueno, entonces, pues ya les pasamos, Felicidades a todos por los aportes. gracias. Muy bien, muy interesante. Gracias, igualmente. Mañana se conectan para el live, porfis, y hagan ahí sus aportaciones, muchachones. Ok. Abrazos, bonita noche. Hasta luego, buenas noches. Bye.